Entonces, el poder del dinero es el poder de tú poder ofrecer ciertas ventajas o suprimirlas. Esto funciona, hasta cierto punto funciona, pero esto puede competir con el poder del miedo de forma alguna. Cuando las personas empiezan a idealizar el poder del dinero, yo pienso así, mira, ahí hay un asaltante asaltando a un ciudadano en la esquina. ¿Cuál de los dos tiene más dinero? Por definición es el asaltado y no el asaltante. Entonces hay aquí un hombre billonario y aquí hay un muchachito de sandalias hawaianas con una automática, calibre 45 en las manos. ¿Quién puede más? El muchachito, evidentemente. Entonces, nunca se olviden de esto. Tener dinero es una razón suficiente para ser asaltado. Así que, donde quiera que predomine el poder del dinero, verás que hay una serie de mecanismos para evitar riesgos y problemas. Porque si la situación se complica y alguien apela a las armas o a la amenaza, escapa del poder de quien tiene dinero. ¿No es eso? Así que, cuando se instaura en el mundo a partir del siglo XIX la llamada democracia burguesa, donde la gente que tiene dinero son de hecho los gobernantes, se desparrama sobre toda la sociedad un sistema de defensas y anteparos para que nadie suceda de malo a nadie. Así que se crea el mundo de los cobardes. El mundo burgués es el mundo de la cobardía organizada. Y solo puede ser así, porque si el burgués decidiera ocupar todo su dinero para ocupar medios de matar, tendría que matar a muchas personas. ¿Y cómo es que tú vas a hacer que la economía prospere en una situación de matanza general? No se puede, ¿cierto? Claro que puede haber prosperidad en una tiranía asesina, pero desde que ella concentre en sus manos los medios de matar y que no deje que nadie más disponga de esos medios. Eso es el monopolio estatal del crimen. Nazismo, comunismo, es eso de ahí, el monopolio estatal del crimen. Y en la medida en que es un monopolio estatal, el crimen no está diseminado en la sociedad. Cuando ves las sociedades comunistas y nazistas, los índices de criminalidad son bajos porque solo el gobierno puede delinquir, los demás no pueden. Entenderás que cuando sucede esto tú ya no tienes el imperio del dinero, porque el gobierno le quita el dinero a quien el bien entiende. Verás que cuando los nazistas subieron al poder en Alemania, el billonario Thyssen, que era dueño de un montón de empresas, huyó a Francia. Hitler mandó a buscarlo y lo hizo trabajar para él. Transformó al billonario en un empleadito del gobierno. Así que verán que el poder del dinero es una cosa bien modesta comparado con las armas en las manos de un asesino. En verdad, el poder del dinero llega a ser ridículo. O sea, los billonarios se convierten en esclavos de quienes tienen las armas. Así que es la misma cosa. O sea, Lenin crea el capitalismo ahí y luego Stalin lo suprime. Así que lo peor es que creo que Stalin tiene razón, o sea, la motivación principal de los actos humanos es el miedo, y todo el resto es un juego de niños cerca de eso, el deseo de dinero, deseo sexual, ambición, todo es un juego de niños cerca del miedo. Entonces, si tú tomas la Unión Soviética, aquello fue el imperio del miedo en 1/3 de la superficie de la Tierra. Todo mundo ahí sentía miedo, santo cielo, nadie escapaba. Y funcionó durante casi 80 años. Así que siempre tenemos que llevar eso en consideración. ¿Cuáles son los miedos que el poder político tiene de imponer el miedo? Existen muchas formas.
No necesita ser el miedo de la muerte, puede ser el miedo del desempleo, de la miseria, puede ser hasta el miedo de que las personas hablen mal de ti. En el mundo burgués las personas son tan cobardes que no soportan ni siquiera que alguien hable mal de ellas. Se sienten físicamente amenazadas. O sea, Lula dijo, yo llevé más golpes que nuestro Señor Jesucristo. Tú no llevaste nada. Lo máximo que las personas te hicieron fue insultarte y también tú querías robarte 1 trillón de reales y no quieres que nadie te insulte. Estás queriendo mucho, caramba. Pero ¿qué es eso de ahí? Es la mentalidad burguesa. ¿Qué es la mentalidad burguesa? La búsqueda del lucro. El lucro es tener más mañana de lo que tienes hoy. Y esto presupone que tú vas a continuar vivo y en plena seguridad. O sea, el mundo burgués tiene terror de lo imprevisto. Todo tiene que estar previsto. Ahora, si es así, ¿cómo es posible que el capitalismo no lleve más temprano o más tarde a algún tipo de sociedad planeada o socialismo? Ahí decía Joseph Schumpeter, un gran economista austríaco, que quien acabará con el capitalismo no serán los proletarios, sino los capitalistas. Es lo que llamo yo metacapitalista, los sujetos que ganan tanto dinero en la economía de mercado que ya no aceptan más las inseguridades del mercado y necesitan controlar la situación entera. Se alían con el gobierno, toman el poder estatal y tienes economía fascista. Es inevitable y la economía fascista es el único tipo de socialismo que existe. El comunismo integral no puede existir. Quiere decir, para que haya una economía socialista es preciso que ella preserve una parte de la economía de mercado en las manos de los grandes grupos billonarios. ¿Y esto qué es lo que es? Es la definición de la economía fascista. Entonces yo creo que aquellos primeros doctrinarios fascistas de 1910 eran unos genios económicos fuera de lo común porque inventaron el único régimen que está funcionando. El liberalismo fue tragado por la economía fascista y el comunismo también. Así que yo sé que es una cosa terrible decir esto. Solo la economía fascista ha funcionado. Así que sirve que tú digas, vamos a luchar por las libertades. Mijo, la libertad siempre será derrotada porque la economía fascista ya imperó sobre todos los lugares. Tú puedes tener un poquito de libertad aquí y por allá si tú consigues escapar de la máquina, pero de modo general la humanidad camina hacia la opresión. No es una opresión total del comunismo, pero ¿quién dijo que la opresión necesita ser total? Esto es lo que hay en la economía fascista, no es suficiente para contentar a los llamados dueños del poder, es más que suficiente. Existe un tercer medio de acción, que es que tú hagas las cabezas de las personas. A través del dominio del lenguaje, convences a las personas de esto, lo otro, las educas, etc. Y acaban haciendo lo que dijiste que hagan. A largo plazo, este es el poder más eficiente que existe, porque él es en general fundado en la realidad y los otros están fundados en ilusiones. Pero él tiene una característica que no es un poder personal jamás, porque para que las ideas entren en la cabeza de las personas lleva tiempo, y cuando entran en general el autor de las ideas ya murió. Si tú piensas así, Aristóteles comienza a ejercer una influencia enorme sobre toda Europa a partir de 1200, solo que en 1200 ya hacía 1600 años que Aristóteles había muerto. Hoy en día vivimos en un mundo kantiano. Las conversas de paz internacional, orden internacional, todo eso de ahí es una conversación kantiana. Y Kant murió hace 200 años y no tiene idea de lo que está pasando. No sé si estará en el infierno, en el cielo, tal vez él reciba alguna noticia, pero no es él que está ejerciendo personalmente ese poder. Entonces, digamos, la influencia intelectual, mental, la gama es amplia, desde las ideas religiosas, filosóficas, ciencia, etc. Esta influencia mental tiene ese problema. Tú puedes llegar
a obtener todo lo que tú quieres, pero ya no lo verás porque ya estarás muerto. Hay una diferencia muy grande en relación a los otros dos poderes. Si lo piensas bien, lo más rápido de los poderes es el poder de matar. Tú quieres que alguna persona haga algo inmediatamente, tú la amenazas de matar y hace lo que quiere. Y el dinero, bueno, la oferta del dinero puede ser rechazada. Un sujeto puede ser un camarada apegado a valores morales, entonces el dinero tiene menos poder sobre él. Otro puede creer que su oferta no es suficiente, querías más, entonces no obedece. El poder del dinero nunca es tan persuasivo como el poder de las armas, de la amenaza. Pero esos son los únicos tres medios que existen, no hay otro medio. En cada uno de ellos lo ejercen una comunidad enorme de personas. Por ejemplo, el poder, lo que llamamos el poder de las armas, que no siempre es de las armas, es el poder del daño, ejercido, por ejemplo, por todos los jueces, embargadores, etcétera, etcétera. Lo que te hacen es lo siguiente. Ellos tienen medios de traer un daño increíble para ti. Te pueden meter en la cárcel, te pueden quitar todo lo que tienes. Entonces, aun cuando la justicia les impone un daño económico, no está ocupando el poder económico, está ocupando el poder del daño. Ese es evidentemente el más rápido, el más veloz de los poderes. Y en toda sociedad hoy en día existen una serie de anteparos para que el uso de este poder sea minimizado y sea regularizado. O sea, la regulación del uso de los daños es lo que llamamos de justicia penal, constitución, etcétera, etcétera. Es lo que decía Max Weber, el monopolio estatal de la fuerza física, pero no es solo física, es el monopolio estatal del mal. Solo el Estado puede hacer el mal. Y esto en las democracias. La política es siempre el imperio del mal. Estamos estudiando el imperio del mal. La política es un aspecto de la demonología y no de la teología. Así que en todos estos casos, el uso de los tres poderes, existen dos cosas que tienes que llevar en consideración. Primero, la distinción entre lo posible y lo imposible. Una cosa puede ser imposible bajo tres aspectos. Puede ser imposible absolutamente, en el caso que sea autocontradictoria, por ejemplo, andar para adelante y para atrás no se puede. Sumar dos números enteros y obtener un número menor que cualquiera de ellos tampoco se puede. Y así por delante. Existe la imposibilidad física, por ejemplo, la imposibilidad de un burro volar. Un burro volar es imposible, pero no es tan imposible como que 2 más 2 dirán 5, porque en otras condiciones de gravedad tal vez el burro pueda volar. Tal vez en otro mundo pueda volar, pero en otro mundo 2 más 2 puede dar 5, no puede. Entonces la imposibilidad absoluta o metafísica es la imposibilidad total y está marcada por la autocontradicción. Todo aquello que es autocontradictorio no sucede. Claro que puede haber autocontradicciones meramente verbales y que expresan situaciones no contradictorias. Por ejemplo, el raciocinio de Paulo Almeida. El gobierno mundial es imposible, por lo tanto no existe el movimiento globalista. Así que yo no puedo creer haber escuchado eso. Hay cosas que oímos decir y no pudo haber dicho eso. El general Morán diciendo, el pueblo venezolano está desarmado y tiene que estar, porque si no matarían a los hombres de Maduro. A ver, espérate ahí. ¿De verdad escuché eso? Claro que son frases locas, son frases que expresan locura total.
¿Por qué digo locura? ¿Porque los quiero insultar? No, 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 porque esto es objetivamente locura. Existen ciertos principios de conocimiento de la realidad que son compartidos por todos los seres humanos. Son la estructura fundamental del espíritu humano, son universales al espíritu humano. Y si el sujeto no tiene eso, él está fuera de la humanidad, es un animalito. Lo que él está diciendo tiene tanto significado como el maullar de un gato o como el rugido de un león. No está diciendo nada. Él está fuera del diálogo humano. Y esta cosa del diálogo humano ya fue perdida de vista en Brasil hace mucho tiempo. Un país que tiene 70.000 homicidios por año y la gente está discutiendo la reforma de la previdencia está loco. Porque para que recibas el beneficio de la previdencia tienes que estar vivo como mínimo. Así que claro que la vida es un presupuesto de todos los otros derechos. ¿Cómo tú puedes intentar asegurar algún derecho si no tienes el derecho a la vida? No se puede hacer eso. Pero hay un país entero que cree en eso. Yo creo que él tiene razón cuando dice que es toxoplasmosis. Solo puede ser eso. El Moraun tiene toxoplasmosis, evidentemente. El creer que la matanza de inocentes desarmados es preferible a una guerra civil, solo la toxoplasmosis explica eso. ¿Él dice eso de maldad? Claro que no. Él dice eso por un nivel de imbecilidad que trasciende a la imbecilidad socialmente aceptable. También, cuando yo leí el libro de Fernando Haddad, En defensa del socialismo, en donde él promueve la ascensión política del lumpenproletariado. Presta atención, esto es fundamental. Para dar un ejemplo de lo que yo estoy hablando, de lo posible e imposible. Las clases sociales, de acuerdo a Marx, se definen económicamente. Burguesía son los dueños de los medios de producción y el proletariado son los dueños de la fuerza de trabajo. Y el proletariado entonces la burguesía coloca al proletariado a su servicio, usando ¿qué? La fuerza de trabajo del proletariado y pagándole un poquito, que de acuerdo a Karl Marx es menos que el valor del producto, que es lo que él llama de plusvalía. Por lo tanto, él reconoce la existencia de una tercera clase que es la del lumpenproletariado. Y el lumpenproletariado no se define económicamente. Él no tiene una función económica y no puede ser definido por una característica económica. ¿Por qué? Porque dentro del lumpenproletariado aparecen las mismas relaciones de clase, aparecen empeoradas. Por ejemplo, el empleado de una fábrica, él es un empleado del burgués, y el empleado del narcotráfico, empleado del narcotraficante. El burgués puede matar a un mal operario, no puede. El narcotraficante puede matar a un mal burrito, sí puede. Entonces la relación de clase, que es opresiva, sin duda, en la sociedad en general, es mucho más opresiva en la sociedad del lumpenproletariado. También otra cosa, una prostituta de lujo que gana $10.000 por noche es una lumpenproletariada tanto como un mendiguito que tiene 2 moneditas en el piso. Entonces entiendes que el lumpenproletariado no está definido económicamente. Él está definido por la ilegalidad, está definido por su deslealtad para con el resto de la sociedad. Cuando aparece la idea de promover políticamente al lumpenproletariado, pregunto, piensa bien, ¿cómo es posible que tú promuevas la ascensión del lumpenproletariado sin promover la delincuencia? Las dos cosas son la misma, materialmente la misma. Entonces, piensa así. Esa pregunta que el idiota de esta hizo, si tú tienes 2 personas en riesgo, tienes un bandido y un millonario, ¿cuál de los dos vas a salvar? Todo depende. ¿El bandido es millonario? ¿Por qué es que ella asocia el bandido con el pobrecito infeliz pobre? ¿Por qué?
Cuando estamos viendo la fortuna de los narcotraficantes es una cosa descomunal, ningún banquero puede contra ellos. El lumpen proletariado está lleno de billonarios. ¿Cómo era ese tipo de Colombia? Escobar. Hay millares de Pablos Escobares en el mundo, caramba. Entonces la ascensión del lumpen proletariado es la ascensión de la delincuencia. Así que quien leyó el libro de Haddad en 1998 podría haber previsto tranquilamente de que aquí este partido del poder va a diseminar la delincuencia por todas partes. Se acabó la orden nacional. ¿Se podía prever esto en 1998? Se podía. ¿Alguien lo previó? Nadie. ¿Qué es lo que es eso? Es toxoplasmosis. El sujeto que lee eso y después de años, cuando la delincuencia ya se apoderó del país entero y dice, oh, el PT traicionó a sus ideales, él sufre de toxoplasmosis porque ese era el ideal del partido, eso fue declarado. El sujeto declaró para ti que él va a colocar a los bandidos en el poder, que la ley se acabó, que ahora solo vale la sinvergüenzura, y después cuando ocurre la sinvergüenzura tú crees que fue un engaño. Yo me pregunto cómo es posible llegar a este nivel de estupidez. Eso es muy, muy grave, gente.